En las profundidades insondables de la Galicia del siglo XIX, una tierra envuelta en brumas perpetuas y dominada por frondosos bosques de castaños que parecían guardar secretos inconfesables, se forjó una de las historias más oscuras y fascinantes de la crónica negra europea. Era una época marcada por el aislamiento extremo de las aldeas, la miseria endémica y una profunda creencia en lo sobrenatural, un caldo de cultivo perfecto para que la línea que separa la realidad de la pesadilla se desdibujara hasta desaparecer por completo. En este escenario de claroscuros, de inviernos gélidos y supersticiones ancestrales arraigadas en el alma de los campesinos, emergió la figura de Manuel Blanco Rhomasanta. No se trataba de un criminal común, ni de un simple bandolero de los caminos, sino de un individuo cuya vida y crímenes desafiarían la naciente ciencia psiquiátrica de su tiempo. Rhomasanta pasaría a la historia como el primer asesino en serie documentado en España, y más asombrosamente aún, como el único hombre que logró que un tribunal debatiera seriamente si sus atrocidades fueron cometidas bajo los efectos de una maldición demoníaca que lo transformaba en un lobo sediento de sangre. Para comprender la magnitud de su leyenda y la complejidad de su mente, es imperativo retroceder hasta los orígenes de su tormentosa existencia. El 18 de noviembre de 1809, en la humilde y recóndita aldea de Regueiro, perteneciente al municipio orensano de Ejos, vino al mundo una criatura cuya identidad estaría rodeada de ambigüedad desde el primer aliento. Los registros parroquiales de la época reflejan un hecho insólito y profundamente perturbador para la mentalidad rural del momento. El recién nacido fue bautizado con el nombre de Manuela. Durante los primeros 6 años de su vida, fue criado, vestido y tratado socialmente como una niña. No fue hasta que su desarrollo físico hizo innegable una realidad biológica distinta, cuando sus padres acudieron a las autoridades eclesiásticas y civiles para rectificar su identidad, pasando a llamarse oficialmente Manuel. La medicina forense contemporánea sugiere que Rhomasanta pudo haber padecido algún tipo de pseudohermafroditismo o un síndrome adrenogenital congénito. Esta corrección tardía de su género sembró en su interior la semilla de una dualidad atroz, enseñándole desde niño que la identidad humana era algo maleable y frágil. A pesar de sus humildes orígenes y de la profunda pobreza que asolaba la región gallega, el joven Manuel no se resignó al destino de ignorancia y trabajo pesado que la sociedad le tenía reservado. Poseía una inteligencia aguda, astuta y sumamente adaptable. Aprendió a leer y escribir, una rareza extraordinaria para un campesino de su estatus en aquella España, y se formó en el delicado oficio de sastre. Físicamente, distaba mucho del arquetipo del monstruo imponente. Era un hombre de estatura inusualmente baja, midiendo apenas 1,37 m, de complexión menuda, facciones suaves y modales exquisitamente amables. Quienes lo conocieron en su juventud lo describían como un individuo cortés, de voz pausada y mirada tranquila, características que le otorgaban una pátina de inofensividad y refinamiento. Esta apariencia frágil y su elocuencia natural se convertirían en sus armas más letales. El camuflaje perfecto para un depredador que pronto descubriría que la confianza humana es la red más efectiva para atrapar a una presa, permitiéndole entrar en las casas y ganarse la simpatía de familias enteras. La vida de Rhomasanta pareció seguir un curso convencional cuando, en 1831, contrajo matrimonio con Francisca Gómez. Sin embargo, la normalidad fue un espejismo que se desvaneció apenas 3 años después, cuando su joven esposa falleció en circunstancias que nunca fueron investigadas con rigor, dejándolo viudo y sin descendencia. Liberado de las ataduras del hogar, Manuel abandonó la aguja y el dedal de forma exclusiva para abrazar una existencia nómada. Se convirtió en buhonero, vendiendo hilos, ungüentos y pequeños enseres de aldea en aldea, y comenzó a ejercer como guía por los peligrosos y laberínticos senderos que conectaban las aisladas poblaciones gallegas. Su conocimiento del terreno se volvió enciclopédico. Conocía cada atajo oculto, cada cueva disimulada por la maleza y cada barranco donde un grito se perdería sin eco. La transición de sastre sedentario a vagabundo de los montes coincidió con un progresivo oscurecimiento de su alma. La soledad de las inmensas fragas y su desconexión gradual de las normas de convivencia civilizada fueron cincelando una nueva personalidad en su interior,
transformándolo en un ser que encontraba mayor consuelo en la crudeza implacable de la naturaleza. El punto de inflexión definitivo hacia la barbarie se produjo en 1843, cerca del municipio de Ponferrada. Manuel había contraído una deuda comercial con un comerciante local, y el alguacil Vicente Fernández fue enviado para embargarle los bienes o exigir el pago. Días después, el cuerpo sin vida del representante de la ley fue hallado en el monte brutalmente asesinado. Consciente de que las sospechas recaerían inmediatamente sobre él, Roma Santa no intentó defender su inocencia ni enfrentarse a la justicia, sino que optó por desaparecer. Huyó hacia las montañas de la Sierra de San Mamede, un territorio agreste, hostil y prácticamente impenetrable para los agentes de la ley. Durante meses, vivió como un auténtico animal salvaje, refugiándose en cuevas húmedas, soportando los rigores del invierno gallego, alimentándose de lo que la tierra le ofrecía y evadiendo hábilmente a sus perseguidores. Fue en este periodo de aislamiento extremo donde la metamorfosis psicológica de Roma Santa parece haberse consumado, despojándolo de cualquier remanente de empatía humana y enseñándole que matar era una herramienta útil y exenta de valor moral en la implacable lógica de la supervivencia. A su regreso a la civilización, Roma Santa se instaló en la localidad de Rebordechão, presentándose bajo el falso nombre de Antonio Gómez. Para entonces, la miseria en Galicia había alcanzado cotas desesperadas, y muchas mujeres solas, viudas o con maridos ausentes, soñaban con escapar de aquel infierno de hambre para encontrar un futuro próspero en ciudades más grandes como Santander. Roma Santa, con su aspecto inofensivo y su lengua de plata, identificó rápidamente a estas mujeres desesperadas como las víctimas perfectas. Se acercaba a ellas ofreciéndoles la salvación, asegurando que conocía el camino seguro a través de las montañas y que tenía contactos que les proporcionarían empleos honrados y bien remunerados. Su persuasión era tan magistral que las familias no solo aceptaban su ayuda, sino que le pagaban para que guiara a sus seres queridos. La promesa de una vida mejor era el cebo irresistible que Manuel utilizaba para llevar a sus víctimas al matadero. Una a una, mujeres acompañadas de sus hijos pequeños se internaron en los oscuros bosques bajo la guía del sastre, caminando voluntariamente hacia su propia aniquilación. El horror de los crímenes de Roma Santa no residía únicamente en la pérdida de la vida, sino en la escalofriante crueldad del engaño y la metodología de la ejecución. Una vez en el corazón del bosque, a kilómetros de cualquier posible auxilio, la máscara del amable guía caía para revelar al asesino despiadado. Roma Santa atacaba por sorpresa, sometiendo a las madres antes de asesinar a sangre fría a los niños que las acompañaban. No había clemencia ni compasión. Los cuerpos eran despojados de todas sus pertenencias materiales, desde ropa y zapatos hasta las escasas monedas que llevaban consigo para el viaje. A continuación, en un acto que añadiría una capa de terror indescriptible a su leyenda, procedía a mutilar los cadáveres, separando la grasa de la carne, un comportamiento impulsado por una codicia macabra y una total deshumanización. Los restos irreconocibles eran abandonados a merced de las alimañas y la descomposición, ocultos bajo la densa maleza, mientras el asesino empacaba cuidadosamente los tesoros robados de los muertos para lucrarse con su tragedia. La audacia de Roma Santa era tan vasta como su falta de escrúpulos. Semanas o meses después de las desapariciones, regresaba a las aldeas de origen de sus víctimas, llevando consigo las ropas y los enseres de los asesinados. Lejos de ocultar estos objetos incriminatorios, los vendía abiertamente o los intercambiaba en las ferias y mercados locales. Cuando los vecinos y familiares reconocían las prendas de sus seres queridos y le pedían explicaciones, el sastre relataba historias detalladas y convincentes sobre cómo había dejado a las mujeres felizmente instaladas en sus nuevos trabajos. Justificaba que las prendas habían sido vendidas para comprar ropas más adecuadas a su nueva posición social, e incluso llegó a falsificar cartas supuestamente escritas por las mujeres para tranquilizar a sus familias. Esta red de mentiras sostenida en el tiempo demuestra una inteligencia criminal excepcional y una capacidad de manipulación emocional que mantenía a la comunidad sumida en una falsa sensación de seguridad, permitiéndole continuar su macabra cacería durante años.
Sin embargo, a pesar de su astucia, la desaparición constante de mujeres y niños comenzó a generar un clima de sospecha insostenible, reactivando uno de los mitos más aterradores del folclore ibérico, la figura del sacamantecas. En una España que comenzaba a industrializarse, surgió el rumor macabro de que los nuevos engranajes de la modernidad necesitaban ser lubricados con grasa humana para funcionar correctamente. Cuando la gente de las aldeas notó que Roma Santa vendía un jabón casero de una blancura inusual, el pánico colectivo estalló. Las habladurías se convirtieron en acusaciones directas, y en la mente aterrorizada de sus vecinos, Roma Santa se transformó en un profanador de cadáveres que mercantilizaba la esencia humana. Consciente de que el cerco se estrechaba y de que las miradas reflejaban pánico y hostilidad, decidió huir de Galicia utilizando pasaportes falsos. Durante un tiempo, su rastro se perdió, pero a mediados de 1852, en el pueblo toledano de Nombela, unos jornaleros gallegos lo reconocieron. Fue arrestado de inmediato y extraditado de regreso a su tierra natal, custodiado por guardias armados y exhibido ante multitudes enfurecidas que clamaban venganza. El juicio que se instruyó contra él en los juzgados de Allariz, bautizado como la causa contra el hombre lobo, se erigió como uno de los eventos judiciales más extraordinarios de la Europa del siglo XIX. Frente al juez y a un público que exigía su cabeza, Manuel Blanco Roma Santa ofreció una confesión fantástica y escalofriante. Admitió haber asesinado a 13 personas, pero afirmó que no era moralmente responsable de sus actos, alegando ser víctima de una maldición ancestral que lo condenaba a transformarse en lobo. Su narrativa estaba llena de detalles precisos y coherentes dentro de su propia locura. Contó cómo su piel humana se desgarraba para dar paso a un pelaje oscuro, cómo sus uñas se convertían en garras y cómo su mente se nublaba por un instinto asesino insaciable. Aseguró que cazaba en manada junto a otros 2 hombres lobo, devorando a sus víctimas crudas, y que solo al recuperar su forma humana tomaba conciencia de las matanzas, sintiendo un profundo dolor. El tribunal se enfrentaba al dilema de juzgar a un mentiroso manipulador o a un sujeto sumido en un delirio psicótico sin precedentes. El impacto del juicio trascendió las fronteras de Galicia, atrayendo la atención de la prensa, médicos y juristas. Roma Santa se convirtió en el centro de un debate entre el oscurantismo y la psiquiatría forense. Los facultativos que lo examinaron revelaron a un hombre físicamente sano, concluyendo que su monomanía licantrópica era una farsa elaborada para escapar al castigo. Determinaron que poseía libre albedrío y distinguía el bien del mal, evidenciado por su capacidad para planificar engaños y huir de la justicia. La defensa fracasó ante la contundencia de las pruebas, y en abril de 1853, el tribunal dictó una sentencia ejemplar. Roma Santa fue hallado culpable de múltiples asesinatos con alevosía y condenado a morir mediante garrote vil, además de tener que indemnizar a las familias de las víctimas. La noticia fue recibida con júbilo en las aldeas, que ansiaban ver al monstruo asfixiado públicamente para cerrar un capítulo de terror que había paralizado la región durante más de una década. Pero la historia guardaba un giro dramático cuando el eco del caso llegó a oídos del Dr. Phillips, un hipnólogo francés fascinado por los delirios licantrópicos del reo. Phillips vio en Roma Santa un tesoro científico incalculable y escribió a la reina Isabel II de España, argumentando que la ejecución privaría a la ciencia de estudiar un verdadero licántropo clínico. Suplicó que el prisionero fuera trasladado a un entorno clínico para ser hipnotizado y curado. Sorprendentemente, la monarca atendió la petición y firmó un decreto real conmutando la pena de muerte por la de cadena perpetua. Esta decisión privó a las víctimas de su venganza y transformó al asesino en un enigma perpetuo. Roma Santa fue trasladado a la prisión de Celanova y posteriormente a Ceuta, donde se apagó lentamente como un recluso dócil y silencioso, falleciendo en 1863 a causa de un cáncer gástrico, llevándose a la tumba la verdad sobre su mente y el paradero final de muchas de sus víctimas. Desde la perspectiva moderna, el caso sigue siendo objeto de fascinación. Los expertos descartan cualquier explicación sobrenatural, inclinándose por diagnósticos de psicopatía narcisista o esquizofrenia, e investigan cómo su trauma infantil y la fractura identitaria pudieron llevarlo a crear un alter ego monstruoso para canalizar su rabia. El legado cultural de Roma Santa perdura,
integrándose en el folclore gallego como el temido sacamantecas, utilizado para asustar a los niños y mantenerlos alejados del bosque. Su figura representa la materialización de miedos atávicos y demuestra que el mal absoluto puede esconderse tras una apariencia inofensiva. La vida de Manuel Blanco Romasanta es un espejo perturbador que cuestiona la solidez de la civilización y nos recuerda que bajo la racionalidad humana, a veces late un instinto depredador oscuro y antiguo que aguarda el momento preciso para despertar entre las brumas del bosque.